Saludos desde la parroquia La Milagrosa en la Pradera Dos Quebradas. Para este domingo, julio 26, el Evangelio de Mateo 13, 44, 52. Aquel día, Jesús dijo a sus discípulos: con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido bajo tierra, que un hombre encontró, lo volvió a esconder y de la alegría fue y vendió todo lo que tenía para comprar aquel terreno. También pasa con el reino de los cielos lo que pasó con un comerciante que buscaba perlas finas. Al encontrar una de mucho valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Finalmente, sucede con el reino de los cielos lo que sucedió como cuando unos pescadores echaron su red al lago y recogieron toda clase de pescado. Cuando estuvo llena la sacaron a la playa, se sentaron y reunieron el pescado bueno en canastos y el malo lo tiraron. Así sucederá al final de los tiempos, saldrán los ángeles y separarán los malos de los justos y los echarán al horno encendido. Así será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido? Ellos respondieron que sí. Entonces les dijo Jesús: como ven, todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que va sacando de sus cofres cosas nuevas y cosas viejas. Palabra del Señor. Ese capítulo 13 de Mateo que hemos venido leyendo estos domingos y en la misa de la semana es un compendio de parábolas. Ahí en ese capítulo se encuentra una cantidad de parábolas. Y las parábolas siempre apuntan a conocer el misterio del reino de Dios que se hace presente en Jesús. El reino de los cielos se parece a. Y leemos la parte final de ese capítulo 13 donde aparecen yo creo que son cuatro parábolas que acabamos de escuchar. Tesoro escondido, la perla encontrada, los pescadores que separan los peces buenos de los malos y la última chiquitica, parece imperceptible, pero hay una parábola final, el discípulo que se vuelve experto en la palabra de Dios como un escriba y sabe sacar, como el padre de familia, cosas buenas y cosas malas, de cosas viejas, del baúl, de su cofre. Muchas lecciones nos dejan esas parábolas. Yo quería insistir en esta ocasión, fijémonos en el hecho de que en las parábolas, sobre todo las tres primeras, hay como una decisión valorativa. Se aprende a valorar algo, a darle precio, a reconocer el valor intrínseco que tienen las cosas. En eso me parecen las parábolas. Primera, el tesoro escondido, con la segunda, una perla preciosa, valiosísima. Y aún también la pesca. Aquellos pescadores tienen que saber apreciar el pescado bueno y lo distinguen del malo. Recuerden que esa región donde vivía Jesús era al lado del lago Tiberíades y eran pueblos pescadores. Y los pescadores judíos sabían que habían peces que servían y peces que no. Según la ley judía, el Levítico se indicaba que había animales que no se podían comer, aún peces acuáticos. Los peces que no tuvieran escama, que no tuvieran aletas, no se podían comer, eran impuros. Por eso cuando sacaban todo aquello, se aparecía un renacuajo, se aparecía un animal de estos, los desechaban y se quedaban con los peces buenos. Se quedaban con. En la primera parábola, aquel hombre que encuentra el tesoro se queda con el tesoro. El comerciante de perlas finas se queda con la perla. Los pescadores se quedan con los peces buenos. Hay una opción, hay una selección. Eso es lo que tiene que suceder al discípulo de Cristo. Lo que tenemos que vivenciar los cristianos hoy en la iglesia. Por eso el Evangelio termina hoy diciendo eso. El discípulo es como un escriba. El discípulo que se vuelve como un escriba. Los escribas eran los expertos en escrutar la palabra de Dios, en enseñarla. Era la autoridad legítima. Eran fariseos expertos en enseñar la palabra de Dios. Jesús los atacaba fuertemente por su legalismo, porque no descubrían el verdadero tesoro.
Pues el discípulo de Jesús se tiene que volver como un escriba bueno, que es capaz de descubrir y valorar y sacar las cosas buenas que hay en la palabra de Dios. Escoger, optar, decidirse, adueñarse, como el que se adueñó del tesoro escondido, como el que se adueñó de la perla, como el que fue capaz de seleccionar, distinguir los peces buenos de los peces malos. Aquí hay una tarea espiritual para cada uno de nosotros cristianos, discípulos de Jesús, miembros de la iglesia. Siempre tendremos que sacar de la palabra de Dios, del tesoro de la palabra de Dios, esas grandes riquezas, cosas antiguas, pero que nos iluminan realidades nuevas de nuestra vida, los retos, los desafíos que nos presenta la vida diariamente, el mundo de hoy, con sus circunstancias. Como un escriba bueno, contacto con la palabra para extraer de allí las riquezas del reino. El Espíritu nos ilumine y como María estemos atentos a alimentarnos de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.